Un agricultor pobre hace una donación anónima al hospital con lo poco que tiene. Nadie sabe que fue él. Pero días después, un jet privado aterriza en su campo. Y todo cambia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol acariciaba los campos resecos de la vieja granja de Martín, un hombre de manos endurecidas por años de labranza y de corazón bondadoso. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer para cuidar a sus animales y revisar la tierra, con la esperanza de encontrar algún modo de sobrevivir una temporada más. Las deudas se habían acumulado como nubes de tormenta, y la cosecha prometía ser escasa. Aún así, Martín se mantenía firme en sus convicciones. Ayudar a quien lo necesitara era parte de su esencia, aunque él mismo tuviera que sacrificarlo todo. Una tarde, mientras volvía del mercado tras vender un par de huevos y un saco de papas, pasó frente al pequeño hospital del pueblo. Notó un cartel descolorido en el que se leía: se solicitan donaciones para medicamentos e insumos básicos. Sin pensarlo dos veces, Martín entró y habló con la única enfermera disponible. Sus ojos cansados brillaron cuando él dejó un sobre con el dinero que había ganado ese día. Fue poco, pero suficiente para comprar unas cuantas medicinas para los niños enfermos. Antes de irse, pidió que su donativo se mantuviera en el más absoluto anonimato. Desde ese instante, algo cambió en el ambiente del hospital. La enfermera, conmovida por el gesto de aquel campesino que no quiso revelar su nombre, les contó a los médicos sobre la misteriosa aportación. Nadie tenía claro quién sería tan generoso estando en una situación económica tan precaria, pero la noticia se extendió entre los pasillos. El director del hospital, un hombre de aspecto serio pero de corazón gentil, quiso localizar al donante para agradecerle. Sin embargo, no había pista alguna. Solo el recuerdo de un anciano humilde, con ropas gastadas y una sonrisa sincera, dejando un sobre en recepción. Al mismo tiempo, en la vieja granja de Martín, la rutina seguía su curso. Día tras día, él se alzaba antes del alba para ordeñar a su única vaca, recoger huevos y cultivar un pequeño huerto que apenas le daba para subsistir. No había lujos, ni siquiera un televisor en casa. Su esposa había fallecido años atrás, y sus hijos se habían marchado a la ciudad en busca de una vida mejor. Pese a la soledad y la pobreza, Martín mantenía firme la esperanza de que un milagro pudiera surgir en medio de tanta adversidad. Por eso donó. Nadie imaginó, sin embargo, que esa pequeña contribución anónima detonaría una cadena de eventos tan inesperada. A varios kilómetros de allí, en la capital, un famoso empresario llamado Germán Contreras revisaba informes financieros de sus fundaciones de caridad. Entre un mar de números, distinguió una inusual anotación del hospital rural. Era una suma modesta, pero provenía de una fuente desconocida. Algo en esa historia le llamó la atención. ¿Quién habría donado lo que prácticamente correspondía a un salario mensual de un obrero, si ni siquiera tenían fondos en la comunidad para emergencias médicas? Germán quiso investigar personalmente. Mientras tanto, el rumor del donante anónimo crecía en el pueblo. Las enfermeras, agradecidas, bendecían la bondad de aquel hombre desconocido. Algunas personas murmuraban que debía tratarse de alguien con dinero, tal vez un hacendado de otra región. Otros aseguraban que el mismo director del hospital había hecho ese gesto para promover donaciones. Sin embargo, nadie imaginaba que fuese el viejo Martín, que al día siguiente de su donación apenas pudo desayunar un pedazo de pan duro, pues había dado todo lo que tenía. Para él, la sonrisa de un niño enfermo valía más que cualquier sacrificio. Un día, después de una agotadora jornada en el campo, Martín escuchó un estruendo inusual. Al alzar la vista, divisó una silueta majestuosa en el cielo. Un avión privado, algo que jamás había visto tan cerca, sobrevolaba sus tierras.
Su corazón dio un vuelco al notar que aquel jet descendía peligrosamente sobre su pradera. Corrió hacia el lugar temiendo lo peor. ¿Sería un aterrizaje de emergencia? ¿Un accidente? Nunca pensó que alguien elegiría su humilde granja como pista de aterrizaje, pero, ante sus ojos asombrados, la aeronave tocó tierra con destreza, levantando polvo y miedo a partes iguales. Martín sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras se acercaba con cautela. De la puerta del jet bajó un hombre alto, traje impecable y mirada decidida. Tras él, emergieron dos asistentes cargando maletines. El granjero, perplejo, no atinaba a pronunciar palabra. ¿Serían narcotraficantes? ¿O tal vez políticos en busca de sobornos? Todo parecía sacado de una película. Sin embargo, el desconocido extendió su mano con una amabilidad sorprendente. «Disculpe la intromisión», dijo con voz serena. «¿Podemos hablar un momento?» Martín, sin dejar de temblar, respondió que sí. Y así comenzó un diálogo que sacudiría los cimientos de su vida. Aquel hombre resultó ser Germán Contreras, el empresario que había rastreado el origen de la donación anónima. Tras varias llamadas y pesquisas, había descubierto que la única persona que encajaba con la descripción dada por la enfermera era un granjero pobre llamado Martín. Intrigado por la paradoja de alguien tan humilde que ofrecía lo poco que tenía, Germán decidió conocerlo en persona. Y lo hizo a lo grande, aterrizando su jet en el único terreno llano de la zona. «¿Por qué donó todo ese dinero, señor?», preguntó Germán, impresionado por el aspecto frágil y la dignidad innata del anciano. Martín agachó la cabeza, un tanto avergonzado. «Yo no necesitaba tanto. Hay niños enfermos que requieren medicinas, y pensé que con ese aporte podría salvarse alguna vida. Sé lo que es perder a un ser querido por falta de recursos», confesó. Germán parpadeó, sorprendido por la sinceridad de aquel hombre que apenas poseía lo indispensable para comer. «He visto mucha hipocresía en el mundo de la caridad», dijo el empresario. «Pero usted es distinto. Usted dio todo sin esperar nada a cambio». En ese instante, Germán supo que aquel granjero representaba algo que el dinero no podía comprar. Antes de marcharse, Germán contempló la precariedad del lugar. Animales escuálidos, herramientas rotas y un techo lleno de goteras. No entendía cómo alguien tan necesitado podía darlo todo por otros. «Déjeme ayudarlo», propuso, pero Martín negó con cortesía. «No quiero limosnas», respondió con la mirada serena. «Solo trabajo y oportunidades para salir adelante dignamente». Germán sonrió, admirando la humildad y el temple de aquel hombre. «Entonces haremos un trato. Usted me deja invertir en su granja, la modernizamos y convertimos su producto en un suministro estable para mis proyectos benéficos. Y así todos ganan». Martín dudó unos segundos. «¿Y qué sucede si luego no puedo cumplir con su inversión?», preguntó con preocupación. Germán negó con la cabeza. «Si un hombre como usted se compromete, no dudo que trabajará con ahínco. No es caridad, es un proyecto en conjunto. Usted seguirá siendo el dueño, solo que mi fundación pondrá los medios para impulsar la producción, y cuando gane, podrá devolver la inversión a su ritmo». Martín sintió un nudo en la garganta al imaginar su granja floreciendo, pero sobre todo, pensó en los niños del hospital y en la posibilidad de asegurar un futuro para su comunidad. Con un apretón de manos, sellaron un acuerdo que cambiaría no solo la vida de Martín, sino la de todo el pueblo. Semanas después, camiones con materiales de construcción llegaron a la granja. Técnicos y agrónomos evaluaron la tierra. Se instalaron sistemas de riego, se reparó el tejado y llegaron semillas de mejor calidad. Mientras tanto, el hospital recibió más donaciones a raíz de la historia del granjero anónimo, pues la prensa local descubrió lo sucedido y lo convirtió en noticia de primera plana. Para muchos, Martín encarnaba un ejemplo de altruismo real, y eso inspiró a otros.
Pero nadie imaginaba los desafíos que surgirían con tanta transformación. ¿Podría Martín adaptarse a su nueva realidad? ¿Estaría el pueblo realmente preparado para los cambios que se avecinaban? Durante los primeros días después del acuerdo con Germán Contreras, la granja de Martín se llenó de caras nuevas y maquinaria desconocida. Paletas de madera, sacos de cemento y herramientas recién salidas de fábrica se apilaron junto al viejo establo, que de pronto parecía diminuto frente a tantos cambios. Los vecinos se asomaban con curiosidad desde la cerca, murmurando comentarios incrédulos sobre lo que ocurría en aquel pedazo de tierra polvorienta. Martín, nervioso pero esperanzado, recibía cada cargamento con una mezcla de gratitud y asombro. Jamás pensó que su humilde terreno se convertiría en un hervidero de actividad tan intensa. En las primeras mañanas solía levantarse aún más temprano que de costumbre para asegurarse de que nadie le pisara los brotes de maíz ni dejara herramientas fuera de lugar. Observaba a los ingenieros revisar suelos, dibujar planos y explicar, con tecnicismos incomprensibles, cómo instalarían sistemas de riego por goteo. Entre tanto bullicio, Martín no perdía su esencia. Les ofrecía café caliente a los trabajadores y hasta ayudaba a cargar sacos de abono con esa energía incansable que dan los años de labor en el campo. Sus manos curtidas parecían encajar con cualquier tarea, y su sonrisa cautivaba a quienes venían de la ciudad. Mientras tanto, Germán hacía constantes viajes de ida y vuelta. A veces llegaba en su lujosa camioneta, otras veces en helicóptero, cuando las reuniones en la capital eran urgentes. Aunque el empresario estaba acostumbrado a despachos elegantes y alfombras mullidas, parecía a gusto pisando el mismo lodo que manchaba las botas de Martín. Discutían sobre presupuestos, previsiones de cosecha y métodos de distribución. Uno de los planes iniciales era convertir parte de la granja en huertos de hortalizas orgánicas, con la meta de abastecer comedores comunitarios de la Fundación de Germán. Así, la generosidad de Martín se transformaría en un proyecto sostenible. La noticia de la inversión se propagó como fuego en hierba seca por el pueblo. Algunos se mostraban entusiasmados, convencidos de que la llegada de capital beneficiaría a todos. Otros desconfiaban, temían que los precios de la tierra subieran y que, de pronto, grandes empresarios desplazaran a los campesinos de siempre. En las conversaciones de la tiendita del pueblo, se escuchaban rumores de que Germán, en el fondo, era un ambicioso que terminaría adueñándose de las propiedades aledañas. Martín comprendía esos temores, pero cada noche, antes de acostarse, releía el contrato para asegurarse de que su dignidad y su tierra permanecían a salvo. Pese a las dudas, la mayoría no podía ocultar su fascinación al ver cómo la vieja granja cambiaba. Los chicos del pueblo se trepaban a los árboles para observar el movimiento de tractores y maquinaria moderna. Las vecinas pedían permiso para visitar la huerta experimental y aprender nuevas técnicas de siembra. Entre la gente empezaba a correr un aire de optimismo. Si Martín, el hombre más pobre del pueblo, había logrado encontrar esperanza en medio de la miseria, tal vez el futuro aguardaba oportunidades para todos. El hospital mismo recibió nuevas donaciones, inspiradas en la historia del donante anónimo. Un día, mientras supervisaba la instalación de un tanque de agua gigante, Martín recibió la visita de la directora del hospital. Venía con un modesto obsequio, una placa de agradecimiento por la ayuda brindada. Con lágrimas en los ojos, le dijo que gracias a su gesto inicial, otros mecenas se habían sumado a la causa, permitiendo que el área pediátrica se equipara con aparatos de última generación. Martín, abrumado por la gratitud, respondió que no merecía tanto reconocimiento. «Mi mayor alegría es ver sanos a los niños», dijo con sencillez. Aún así, aceptó la placa y la guardó en la cocina como un tesoro. Al caer la noche,
Germán regresó con una inesperada propuesta: celebrar una reunión con algunos inversores extranjeros que podrían expandir el proyecto a mayor escala. Martín se preocupó. Le asustaba la idea de que llegarían personas que no entendieran la importancia de mantener el carácter humilde y comunitario de la granja. Germán, no obstante, insistió en que la única forma de sostener un crecimiento a largo plazo era atrayendo más capital. «Tendrás la última palabra sobre cualquier decisión», le aseguró. «Pero al menos escucha lo que tienen que ofrecer». Martín, inquieto, accedió a regañadientes, temiendo que aquello pudiera desbordar su control. Días después, llegaron los inversores en coches lujosos que apenas pudieron sortear los baches del camino rural. Entre ellos, un hombre de acento extranjero que se presentó como André, especialista en agricultura intensiva. Durante la visita, André recorrió la granja tomando notas, preguntando por el rendimiento de las cosechas, el acceso a agua y la cercanía a vías de transporte. Martín respondía como podía, sintiéndose a ratos examinado como si fuese un alumno ante un maestro severo. Germán intentaba suavizar la situación, hablando de la visión solidaria del proyecto, pero André se mostraba más interesado en los márgenes de ganancia. Terminada la inspección, todos se reunieron bajo la sombra de un viejo roble para comentar impresiones. André expuso sus ideas: transformar amplias zonas de la granja en cultivos masivos de productos con mayor demanda en el mercado internacional. Prometía aumentar la rentabilidad, pero su plan implicaba desplazar la producción local de maíz, frijol y hortalizas. Martín sintió un nudo en el estómago. Aquello significaba abandonar la esencia de su siembra, además de poner en riesgo el propósito benéfico de proveer alimentos sanos a la comunidad. Germán frunció el ceño, pues también comprendía que aquello chocaba con la filosofía inicial. Si piensan seguir con cultivos de poca rentabilidad, estarán perdiendo la oportunidad de expandirse de verdad, insistía André, con tono impaciente. Los sentimientos son buenos para la motivación, pero no para un negocio rentable. Martín sintió que le ardía el rostro. No entendía de finanzas a gran escala, pero sí sabía lo que era pasar hambre y esperar milagros. No quiero que esto se convierta en un mero negocio. El objetivo siempre ha sido ayudar, no forrarnos de dinero. ¿De qué sirve ganar millones si la gente alrededor sigue sin poder comer? El silencio que siguió a sus palabras fue pesado. Germán, leyendo la tensión, propuso un receso. Invitaría a los inversores a cenar en el único restaurante del pueblo para que vieran el ambiente local. Martín, sin embargo, optó por quedarse en casa. Prefería ahorrarse la incomodidad de esas conversaciones tan ajenas a su visión. Aquella noche, mientras los extranjeros degustaban platillos típicos y hacían comentarios condescendientes sobre la exótica cultura del lugar, Germán intentaba mediar. No podía traicionar la confianza de Martín, pero tampoco quería perder la oportunidad de obtener fondos. Finalmente, tras un par de horas, quedó claro que André pretendía un control mayor y poco margen para la solidaridad. Cuando Germán regresó a la granja, encontró a Martín alimentando a sus gallinas a la luz de un farol. El anciano lucía reflexivo. «Disculpa», dijo Germán. «No planeaba que las cosas fueran tan incómodas». Martín bajó la mirada. «Sé que quieres ayudarme, pero no puedo cambiar mis principios. Nunca voy a consentir que esto se vuelva un negocio frío y calculador, sin alma». El empresario suspiró, aliviado en parte. «Lo entiendo. Y aunque suene raro viniendo de mí, tu postura me recuerda por qué te busqué al principio. Eres un hombre diferente, alguien que cuida la humanidad antes que las cuentas bancarias». Mientras las gallinas picoteaban el suelo y la luna iluminaba el paisaje, Germán explicó que tenía otra idea. Podríamos crear un modelo mixto, una parte de la granja orientada a la producción rentable y otra reservada para lo comunitario.
Incluiríamos capacitación para agricultores locales y, en paralelo, abasteceríamos con mejores semillas a quienes lo necesiten. Sería como un híbrido. ¿Qué dices? Martín guardó silencio por un momento, sopesando la propuesta. Aceptar aquel modelo tal vez permitiría la sostenibilidad sin sacrificar el alma del proyecto. Hagámoslo, pero con cuidado, sin atropellar a nadie. Germán asintió. Con cuidado, repitió, sellando un nuevo acuerdo que, esperaba, marcaría la ruta hacia un futuro más justo. A la mañana siguiente, los inversores partieron temprano, dejando cierto alivio en la granja. André, sin embargo, envió un mensaje diciendo que, si Martín cambiaba de opinión, volvería con una oferta más agresiva. Germán, en cambio, se quedó en el pueblo unos días para pulir la nueva estrategia. Llamó a un par de expertos en desarrollo rural y contactó al hospital para coordinar donaciones de alimentos frescos. El objetivo era simple de enunciar, pero complejo de llevar a cabo: probar que una granja humilde podía sostener un proyecto rentable sin renunciar a la vocación solidaria. Mientras Martín recorría los surcos, empezaba a creer que, a pesar de las dudas, el sueño podía volverse realidad. Al atardecer, conversó con vecinos dispuestos a colaborar en la siembra y recolección, esperanzados en que ese impulso los beneficiaría también. Con el paso de los días, la granja de Martín se transformó en un centro de aprendizaje para vecinos y voluntarios deseosos de mejorar sus cultivos. Bajo la coordinación de Germán y un grupo de agrónomos, establecieron un programa de formación en técnicas de riego, abono orgánico y rotación de sembradíos. Cada semana, decenas de personas llegaban desde pueblos aledaños para asistir a charlas y talleres al aire libre, donde aprendían desde cómo reconocer plagas hasta el mejor momento para cosechar. El clima de camaradería crecía, y a menudo terminaban compartiendo un plato de comida bajo los viejos robles. Esto parecía imposible hace solo un par de meses, comentó un joven mientras ayudaba a Martín a deshiervar una parcela. Imaginar que tuviéramos maquinaria y expertos dispuestos a enseñarnos sin cobrar un dineral. Martín, con la cabeza gacha y los pies hundidos en la tierra blanda, asintió. Se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. La vida da giros impredecibles. No hace mucho, yo andaba preocupado por si este año tendría siquiera para comer, y ahora miró a su alrededor, abarcando con la mirada los surcos bien delineados, los brotes verdes que apuntaban al cielo, y la gente colaborando con entusiasmo. Parece un sueño. Aún así, no todo era sencillez y alegría. Germán pasaba largas horas revisando presupuestos y buscando proveedores que no encarecieran demasiado la producción. La idea de un proyecto sustentable requería un equilibrio delicado. Necesitaban generar ingresos suficientes para devolver la inversión y, al mismo tiempo, sostener el espíritu benéfico que había dado origen a todo. Entre correos electrónicos y llamadas, Germán sentía a ratos la presión de inversores que consideraban poco rentable aquel enfoque solidario. Pero cada vez que dudaba, recordaba la convicción de Martín y la dedicación con que la gente abrazaba la iniciativa. Aquello le inyectaba ánimo para seguir. Por otro lado, en el pueblo, algunos sectores recelosos empezaron a cambiar de postura. Notaban que la llegada de camiones con fertilizantes y herramientas no solo beneficiaba a la granja, sino que empezaba a activar la economía local. La gasolinera vendía más combustible, la tiendita aumentaba su clientela, y hasta el mecánico consiguió nuevos clientes al reparar tractores. Se generaban empleos temporales para el transporte de materiales, y de algún modo, el hospital del pueblo también recibía frutas y verduras frescas de la huerta comunitaria, aliviando los gastos de alimentación para pacientes de bajos recursos. Sin embargo, no faltaban voces que clamaban que aquello no duraría, que era solo una ilusión. Cuando Germán se canse, recogerá sus máquinas y se irá.
profetizaba un comerciante pesimista. Y quedaremos peor que antes. Pues mientras eso no pase, aprovechemos, respondían los más optimistas. Al menos que todo este impulso nos deje conocimiento para salir adelante. Martín, lejos de las habladurías, se mantenía concentrado en su labor. Amanecía con el canto de los gallos, revisaba que cada trabajador tuviera sus tareas claras y dedicaba buena parte de la tarde a atender personalmente a quienes llegaban a capacitarse. Le asombraba la cantidad de jóvenes que, ante la falta de oportunidades en la ciudad, encontraban en el campo una opción viable. Ellos traían energía y ganas de innovar. Él les ofrecía la sabiduría heredada de décadas, lidiando con la tierra en su estado más duro. Un día, en plena faena, notó la presencia de una camioneta negra que se detenía en la entrada de la granja. Descendieron 2 hombres trajeados que preguntaron por Germán. Al poco rato, el empresario salió de su improvisada oficina, un contenedor habilitado con mesa y sillas, y los invitó a pasar al interior. Martín se mantuvo a distancia, pero no pudo evitar la inquietud. Esos hombres tenían un porte serio, como de altos ejecutivos, y sus expresiones eran tan frías como el metal. Temía que hubieran venido a exigir condiciones más agresivas o a forzar un giro de timón en el proyecto. Durante horas conversaron a puerta cerrada, y solo al anochecer se marcharon. ¿Noticias?, preguntó Martín con cautela al ver el rostro pensativo de Germán. Inversores que quieren examinar a fondo nuestras finanzas, respondió el empresario, suspirando. Quieren asegurarse de que no estamos desperdiciando los recursos. Ya sabes, la eterna tensión entre la rentabilidad y lo social. ¿Existe riesgo de que nos obliguen a cambiar el rumbo?, insistió Martín, preocupado. Haremos todo lo posible para no ceder en lo esencial, afirmó Germán, pero hemos de ser muy ordenados en las cuentas, demostrar que el proyecto puede crecer sin perder el impacto comunitario. Confiemos en que el éxito de la siembra y la cosecha sea la mejor carta de presentación. A medida que las semanas avanzaron, comenzaron a verse los primeros frutos del trabajo conjunto. Literalmente, hileras de lechugas y tomates crecían con un verdor insólito, gracias al riego por goteo y a la tierra mejor nutrida. Martín supervisaba con orgullo las parcelas destinadas a cubrir las necesidades del pueblo y del hospital, mientras otra parte del terreno se enfocaba en cultivos más comerciales que pretendían vender en mercados regionales. El día que recolectaron la primera tanda de hortalizas, una oleada de emoción recorrió la granja. Cestas llenas de productos relucientes eran el testimonio vivo de que el esfuerzo rendía frutos. «Esto se ve increíble», comentó una voluntaria sosteniendo un manojo de rábanos. «Jamás vi productos tan saludables». «Y esperan que estos mismos estén en el hospital la próxima semana», apuntó Martín. «Imagínate, antes, en lugar de verduras frescas, los pacientes recibían comida enlatada porque no había presupuesto». El hospital, por su parte, atravesaba una etapa renovada. Desde que trascendió la historia del donante anónimo, se habían sumado otras empresas interesadas en aportar fondos. La sala de pediatría se pintó con colores alegres. Instalaron nuevas camas y se ampliaron los tratamientos para enfermos crónicos. El ambiente ya no era tan lúgubre como antes, y a menudo invitaban a Martín para que conociera los avances que, de algún modo, se habían desencadenado por su inicial generosidad. Él, cada vez que pisaba ese lugar, se emocionaba al ver cómo algo que parecía insignificante podía desencadenar tanta esperanza. Un domingo, Germán decidió reunir a todas las personas involucradas en la granja para compartir los resultados parciales del proyecto. Bajo la sombra de un gran toldo, acomodaron sillas y una pizarra, donde anotaron datos de producción, costos y proyecciones. El empresario, con un aire cercano,
Explicó que habían logrado reducir gastos gracias a la colaboración de voluntarios y al apoyo de proveedores solidarios. Los ingresos de la venta de hortalizas cubrían una buena parte de los costos operativos y estaban a punto de llegar a un punto de equilibrio. Aún así, advertía que quedaba un largo camino para hacer sostenible la parte benéfica. Lo importante, destacó Germán, es que la gente del pueblo siente este proyecto como suyo, y eso no tiene precio. Aún no hemos devuelto por completo tu inversión, señaló Martín con un dejo de preocupación. No me quita el sueño, rió Germán. Prefiero ver esto crecer que cobrarte mañana, y sé que cada moneda que entre aquí se convierte en bienestar. La reunión terminó con aplausos y con un peculiar sentimiento de unidad. Algo surgía. Una comunidad que, sin abandonar sus costumbres, se abría a nuevos métodos y oportunidades. Sin embargo, la sombra de las finanzas externas seguía acechando. En los días siguientes, llegaron cartas exigiendo informes trimestrales, y la presión por demostrar rentabilidad subió otro peldaño. Germán no quiso alarmar a Martín, pero sabía que un grupo de inversores consideraba reducir los aportes si el retorno económico no se consolidaba. Esa misma semana, llegó un representante bancario para evaluar las tierras de Martín como posible garantía adicional. Esta visita sí puso nervioso al granjero, pues era la primera vez que alguien con un maletín y ojos críticos inspeccionaba cada rincón. El hombre medía la calidad de los cultivos y hacía preguntas sobre plagas, rendimiento y fechas de recolección. Tomó fotografías, anotaciones y, al final, comentó en voz baja que la cifra de producción prevista tal vez no bastaría para asegurar un crédito a gran escala. Germán intercambió miradas con Martín, tratando de contener su frustración. «Tranquilo», le dijo Germán después, poniéndole una mano en el hombro. «El peor escenario es tener que redimensionar un poco, pero no abandonaremos el barco, ¿de acuerdo?» «Gracias, amigo», susurró Martín. Aún con el temor latente respiró hondo y miró los campos florecientes. No había marchado tan lejos para rendirse a la primera dificultad contable. Al caer la tarde, se refugió en la cocina, contemplando la placa de agradecimiento que le entregó la directora del hospital. Esa pequeña distinción era un recordatorio de que había algo más importante que las cifras: la vida y la salud de las personas. Si la esencia de su labor permanecía intacta, quizá podrían sortear cualquier obstáculo financiero. En esos pensamientos estaba cuando sonó el teléfono. Atendió y escuchó la voz de Germán, excitada y llena de urgencia. «Martín, acabo de recibir un aviso. Un grupo de empresarios muy influyentes quiere venir pasado mañana. Dicen que les han hablado muy bien de la granja, pero quieren ver de primera mano cómo funcionan nuestros procesos. Esto podría representar una oportunidad enorme o un riesgo, dependiendo de lo que vean». «Pues que vengan. Haremos lo de siempre, mostrar con honestidad lo que hacemos». «Sin mentiras ni adornos», respondió Martín, con el tono firme de quien afronta cada día con el corazón en la mano. 2 días después de la llamada de Germán, la granja amaneció bajo un cielo nublado que parecía presagiar desafíos y oportunidades a partes iguales. Desde temprano, Martín organizó a los trabajadores y voluntarios para dar un repaso general al lugar, quitar malezas de última hora, revisar los cercos y asegurarse de que los cultivos lucieran tan cuidados como siempre. Su idea no era fingir perfección, sino mostrar la realidad honesta de su campo, que se estaba abriendo paso gracias al tesón de todos. Mientras tanto, Germán hablaba por teléfono sin parar, confirmando horarios y detalles con los empresarios que llegarían esa misma tarde. Martín se acercó a uno de los invernaderos, donde un grupo de jóvenes limpiaba las herramientas de labranza. Les preguntó si estaban listos para compartir sus testimonios sobre la capacitación que habían recibido. Muchos de ellos, antes desempleados o con trabajos precarios,
habían logrado en la granja una oportunidad de aprender y producir. El plan era que, cuando llegaran los inversores, pudieran escuchar de primera mano las historias de superación y ver cómo la iniciativa no solo generaba cosechas, sino también cambios profundos en la vida de la comunidad. Hacia media mañana se intensificaron los preparativos. Algunas señoras del pueblo ofrecieron cocinar antojitos locales para agasajar a las visitas. Germán dudó. A veces la sencillez podía impresionar positivamente, pero también temía que los hombres de negocios juzgaran la falta de formalidad. Aún así, Martín insistió en que aquello mostraba la identidad real del proyecto. Si se sienten incómodos por comer gorditas y tortillas hechas a mano, quizá no sean las personas adecuadas para invertir aquí, dijo con calma. Germán no pudo contener una sonrisa al escuchar la firmeza con que el granjero defendía su esencia. A mediodía, un equipo de televisión local llegó sin avisar, atraído por rumores de que la granja recibiría a gente importante. Una reportera joven se acercó a Martín con su micrófono. ¿Es cierto que un grupo internacional planea comprar parte de sus tierras?, preguntó. Sorprendido, Martín negó rotundamente. No he pensado vender nada. Estamos buscando colaboradores, no compradores, aclaró. Sin embargo, la periodista insistió con preguntas que mezclaban especulación y chismes surgidos en el pueblo. Germán, notando la tensión, intervino para explicar que la visita era meramente exploratoria y que el foco seguía siendo el desarrollo comunitario. La tarde llegó, y con ella los visitantes. 3 camionetas de lujo aparcaron cerca de la bodega principal, levantando una polvareda que obligó a varios a cubrirse la cara. Descendieron 5 personas, 2 hombres de mediana edad con aspecto ejecutivo, una mujer elegantemente vestida que parecía la líder del grupo, y otros 2 asistentes que cargaban carpetas y laptops. Germán los saludó con cortesía, presentándose y presentando a Martín como el dueño de la granja. La mujer, que se presentó como Irene, esbozó una sonrisa profesional y felicitó a Martín por la labor tan interesante que había emprendido. Siguiendo un recorrido previamente planeado, Germán condujo a los empresarios a través de las parcelas de hortalizas. Les explicó el modelo mixto. Por un lado, el cultivo destinado al consumo local y al hospital. Por otro, la producción para el mercado regional. Irene y sus colegas tomaban notas, hacían preguntas sobre márgenes de ganancia, proyecciones de crecimiento y costos de personal. De tanto en tanto, pedían detalles que a Martín le resultaban algo fríos, como las estadísticas exactas de cada parcela o la tasa de rotación de voluntarios. Sin embargo, él contestaba con sinceridad, esperando que comprendieran que detrás de cada número había un esfuerzo humano invaluable. Llegaron al área donde un pequeño tractor nuevo trabajaba removiendo la tierra. Uno de los visitantes, de acento extranjero, cuestionó la eficiencia de ese equipo, argumentando que con maquinaria más grande podrían abarcar mayor extensión en menos tiempo. Martín se tensó. Explicó que la parcela se dividía en secciones para permitir el acceso comunitario y facilitar la rotación de cultivos, y que un tractor enorme solo aplastaría los surcos diseñados para la siembra orgánica. El hombre enarcó una ceja, murmurando algo sobre poca visión de escala. Irene intervino para cambiar el rumbo de la conversación, preguntando por los planes futuros de expansión. En ese momento, un joven de la comunidad se acercó para hablar con Martín. Parecía nervioso, pero logró saludar a la mujer con cortesía y contó cómo había aprendido a manejar el riego automatizado. Explicó que antes pensaba emigrar a la ciudad porque no encontraba opciones en el campo, pero que ahora veía esperanza en el trabajo agrícola. Mientras hablaba, Irene escuchaba con atención y un brillo de curiosidad surgía en su mirada. Probablemente comprendió que el valor de aquella granja no solo residía en números, sino en su impacto social.
La siguiente parada fue el área destinada a abastecer al hospital. Unas hileras de tomate y cebolla lucían espléndidas bajo el sol. Allí, Germán contó que cada semana enviaban cierta cantidad de productos frescos sin costo, compensada por las ganancias de la parte comercial. No es filantropía ingenua, aclaró Germán. Es un modelo en el que parte de lo que producimos se destina a quienes más lo necesitan. Y a cambio, recibimos el reconocimiento de la comunidad, la participación de voluntarios y la posibilidad de nuevos apoyos. Es ganar-ganar. Irene sonrió de manera enigmática. Entiendo el punto, comentó. Pero ¿cómo garantizan que no van a operar en números rojos? He visto proyectos muy nobles venirse abajo por falta de liquidez. ¿Ustedes ya generan suficiente para sostener ambos frentes? Martín se adelantó y con aplomo narró cómo habían logrado equilibrar costos con los ingresos de la siembra comercial y cómo el tiempo de voluntariado compensaba gastos de mano de obra. No le mentiré, todavía es frágil y cada cosecha es un riesgo. Pero preferimos avanzar con precaución y no inflar expectativas. Si el año se presenta bueno, podremos crecer. Si no, resistiremos ajustándonos. Luego de recorrer los distintos sectores de la granja, se reunieron bajo un gran árbol donde las mujeres del pueblo habían dispuesto una mesa con platillos típicos. La humareda de tortillas recién hechas impregnaba el aire con un aroma tentador. Aunque algunos visitantes parecieron incómodos por no tener sillas acolchadas, Irene tomó la iniciativa de servirse un poco de guisado y probó una salsa picante que la hizo toser ligeramente. «Está fuerte, pero delicioso», dijo entre risas. Martín sonrió, aliviado de ver que, al menos, se atrevía a sumergirse en la auténtica experiencia local. Durante la comida improvisada, el grupo charló en un tono más informal. Irene preguntó a Germán cómo se involucró en el proyecto, y él relató la historia de la donación anónima de Martín al hospital, cómo eso despertó su curiosidad y lo llevó a aterrizar en la granja. Los empresarios escuchaban con mayor atención que antes, incluso dejando de lado los papeles y laptops. El relato de cómo un campesino casi sin recursos había inspirado un cambio social parecía conmoverlos más que cualquier cifra. Uno de los asistentes, sorprendido, expresó: «Es increíble lo que puede lograr un gesto altruista. Parece sacado de un cuento». Ya avanzada la tarde, Irene propuso un breve encuentro final para compartir sus impresiones. Se dirigieron a la bodega donde guardaban la cosecha y allí se sentaron en círculo sobre pacas de heno. Con la luz dorada del atardecer, la escena adquiría un halo casi bucólico, que contrastaba con las ropas elegantes de los visitantes. Germán rompió el silencio preguntando si lo visto los motivaba a invertir o si consideraban que el riesgo era demasiado elevado. Irene tomó la palabra en nombre de todos. Dijo que la visión solidaria era atractiva y que, en una sociedad cada vez más exigente, los proyectos con responsabilidad social tenían potencial, pero también expuso que necesitaban ciertas garantías. Es fundamental, enfatizó, llevar un registro contable impecable y contar con un plan de contingencia si las cosechas fallan o si la demanda fluctúa. No pedimos que abandonen su esencia, pero sí transparencia y viabilidad financiera. En caso de que todo salga adelante, nuestra firma podría aportar capital para modernizar la cadena de frío, optimizar la logística y abrir mercados internacionales selectos. Sin embargo, insistimos en que haya un equipo experto que supervise los números. Martín respiró hondo. Le inquietaba la idea de tener a contadores y supervisores husmeando cada detalle, pero comprendía que era el precio de ampliar el alcance. Germán asintió, conocía ese lenguaje. Aún así, recalcó que la última palabra sobre métodos de cultivo y orientación social la conservarían ellos. Irene no debatió ese punto. Reconocía que la historia y el liderazgo de Martín eran la esencia del proyecto, y que forzarlo a cambiar
podía derrumbar el espíritu que despertaba tanta admiración. La noche cayó. Los empresarios se despidieron, prometiendo enviar una propuesta formal en pocos días. Irene, antes de subir a la camioneta, estrechó la mano de Martín con genuino respeto. Gracias por mostrarnos todo sin fingir. Su dedicación es admirable. Ojalá podamos colaborar de un modo que beneficie a todos. Luego, las luces rojas de los vehículos se perdieron en la polvareda del camino. Germán, junto a Martín, contempló el horizonte teñido de estrellas. Suspiró con una mezcla de cansancio y esperanza. «¿Qué piensas, Martín?», preguntó Germán, su voz resonando en el silencio. «Pienso que, si se mantienen fieles a lo que vimos hoy, podemos lograr algo grande. Pero debemos andar con cuidado. Cualquier paso en falso y podríamos perdernos en la ambición». «Exacto», convino Germán. «Mañana empezaré a reunir la información que pidieron. Habrá que ponernos aún más estrictos con el control de inventarios y costos». «Cuenta conmigo», respondió Martín. «No será sencillo, pero si hemos llegado hasta aquí, podemos seguir adelante». «Claro que sí, amigo», dijo Germán palmoteándole el hombro. «Descansa, que mañana será otro día de trabajo duro». Martín sonrió con esa mirada noble que lo caracterizaba, contemplando la luna que iluminaba los surcos de su granja. Había sido una jornada intensa, pero cargada de significado, y mientras regresaba a casa, solo podía pensar en que, pase lo que pase, cada paso que diera, se guiaría por la certeza de querer el bien común. Con esa convicción, cerró los ojos esa noche, intentando conciliar el sueño con el recuerdo de las voces que llenaron su campo y el aroma de las tortillas compartidas bajo el árbol frondoso. La mañana siguiente trajo consigo un aire renovado de determinación en la granja de Martín. Tras la intensa visita de los potenciales inversores, Germán y Martín se reunieron en la antigua cocina para planificar los siguientes pasos. Sobre la mesa, varios documentos con cifras y apuntes se extendían en un desorden organizado: registros de cosechas, gastos de fertilizantes, sueldos de jornaleros y proyecciones de ventas. El murmullo de las gallinas llegaba desde el corral, mezclado con el tenue ladrido de un perro que rondaba la cerca. En aquel ambiente humilde se gestaba un plan financiero más sólido, un puente entre lo práctico y lo humano. «Primero, necesitamos consolidar todos los datos en un formato claro», explicó Germán, ajustándose las gafas mientras examinaba una hoja de cálculo impresa. «Irene y su equipo quieren ver números exactos, costos por hectárea, rendimiento por cultivo, rotación de personal y hasta proyecciones a 2 años. De esa información dependerá si deciden invertir o no». Martín, con el ceño fruncido, revisó uno de los informes escritos a mano. Nunca le había gustado la burocracia, pero entendía que era crucial para dar solidez al proyecto. Recordaba a Irene probando la comida típica y preguntando por la comunidad, y deseaba que ese interés genuino prevaleciera. Varias horas después, se trasladaron a la bodega principal, donde un equipo de contabilidad, formado por jóvenes de la zona, trabajaba en una computadora donada. Allí cargaban datos: kilos de tomate, costos de fertilizante y mano de obra. Un muchacho llamado Samuel, con experiencia agrícola, sirvió de nexo entre las cifras y la realidad del campo, asegurando exactitud. De ese modo, buscaban reflejar el verdadero rendimiento de cada parcela en informes claros, listos para presentar a Irene. Afuera, la actividad no cesaba. Voluntarios empaquetaban verduras para el hospital, otros limpiaban los surcos. Una brisa fresca mitigaba el calor. Se habían abierto caminos para el tránsito de tractor y carretillas. Germán recibía llamadas. Un socio pedía plazos de retorno. Un contacto quería traer estudiantes de agronomía. Cada consulta era un reto para demostrar solidez. Martín, en medio, recordaba que el éxito debía medirse no solo en ganancias,
sino en el bienestar que germinaba en cada cultivo. En medio del ajetreo, Martín no descuidaba su rutina. Al amanecer, ordeñaba su vaca y revisaba corrales. Siempre encontraba un rato para hablar con la gente. Preguntaba por sus ideas y problemas. Una tarde, Juanita, madre soltera, le agradeció la oportunidad de seleccionar tomates. Ese ingreso le permitía costear medicinas para su hijo. Martín sintió un nudo en la garganta. La verdadera razón del proyecto era apoyar a quienes más lo necesitaban. No se trataba solo de hojas de cálculo, sino de vidas que, poco a poco, florecían. Al anochecer, cuando el sol descendía sobre las colinas, Germán y Martín revisaban juntos los avances de cada jornada. Para darle transparencia al proceso, decidieron crear un pequeño consejo comunitario. Participarían algunos vecinos, trabajadores y voluntarios, con el fin de revisar las cuentas y tomar decisiones clave de manera colectiva. Aquella idea emocionó a muchos, pues sentían que su voz contaría en la dirección del proyecto. Sin embargo, un par de antiguos terratenientes de la región se mostraron recelosos. Temían que la creciente influencia de Germán y su equipo terminara por imponer reglas que afectaran sus propios negocios. Martín, intentando conciliar, ofreció invitarlos a las reuniones para que no se sintieran excluidos. Esa noche se realizó el primer consejo comunitario en la bodega, con lámparas colgando de vigas. Alrededor de una mesa improvisada, unas 10 personas revisaron datos de producción y costos. Samuel expuso que el 70% de los gastos quedaba cubierto con la venta de tomates y cebollas, y se propuso reservar un 10% de la cosecha para donar al hospital. Al final, todos salieron entusiasmados. Jamás habían sido parte de decisiones tan relevantes. Germán y Martín sintieron que este consejo era clave para mantener viva la esencia solidaria, sin descuidar la sostenibilidad. Al concluir la reunión, la gente salió entusiasmada, comentando que nunca antes habían sido partícipes de decisiones tan importantes. Germán, satisfecho, le confesó a Martín que ese tipo de encuentros eran un ejemplo de gobernanza local que muchos proyectos ignoraban. Si hubieras visto las caras de algunos inversores cuando les dije que consultaríamos estas cosas con un consejo comunitario. Se escandalizaron, comentó con humor. Martín se encogió de hombros. Es un riesgo necesario. Si la gente no se siente involucrada, esto se derrumba tarde o temprano. Esa misma noche, ambos se quedaron hasta tarde afinando los últimos detalles para enviar el primer informe completo a Irene y su grupo. Era crucial que vieran la seriedad del trabajo. 2 días después, Germán recibió un correo de Irene. Felicitaba a la organización, pero pedía detalles sobre demanda y gestión de riesgos. También avisaba que su equipo planeaba otra visita antes de invertir. Germán mostró el mensaje a Martín, explicando que los socios no arriesgarían capital sin garantías. El granjero se preocupó por el clima impredecible, pero Germán planteó seguros agrícolas y la experiencia local ante sequías y plagas. Si Irene veía planes concretos, tal vez aprobaría la siguiente fase. Entretanto, la presión de otros frentes aumentaba. Los proveedores de insumos orgánicos exigían pagos puntuales, y algunos voluntarios comenzaban a solicitar salarios formales tras meses de trabajo desinteresado. Germán intentaba gestionar fondos para cubrir esas necesidades sin descuidar la calidad del proyecto, mientras Martín mediaba con la comunidad para explicar que no todo podía resolverse al instante. Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando un grupo de agricultores tradicionales cuestionó por qué la granja de Martín recibía tanta ayuda, mientras ellos no tenían acceso a los mismos beneficios. Martín propuso abrir los talleres y los recursos a más personas, pero eso implicaba mayores costos. La balanza económica se inclinaba con delicadeza, amenazando con un desequilibrio. Ante esos retos, Germán sugirió solicitar un préstamo puente a un banco local para así mantener el flujo de efectivo.
El plan era simple. El crédito cubriría los pagos inmediatos a proveedores y voluntarios, y luego, al concretarse la inversión de Irene y sus socios, saldarían la deuda. Pero Martín se estremeció al pensar en deudas bancarias. Recordaba historias de campesinos que perdieron sus tierras por no poder cubrir intereses elevados. Aún así, veía que, sin ese paso, el proyecto podía frenarse. Dudó varios días, revisando cada detalle, preguntando a la gente del consejo su opinión. Al final, aceptó con la condición de que fuera un monto moderado y con garantías de pago realistas. Firmado el acuerdo con el banco, se respiró un alivio temporal. Se pudo pagar parte de los sueldos atrasados y adquirir semillas especiales para la próxima siembra, con la esperanza de duplicar la producción. En medio de la tensión financiera, el ánimo colectivo se sostuvo gracias a los logros diarios. Las hortalizas se vendían bien, la atención del hospital mejoraba, y nuevas personas se sumaban al voluntariado. Ver la satisfacción en los rostros de quienes participaban alimentaba la fe de Martín en que todo sacrificio valía la pena. Mientras tanto, Germán pulía el informe de proyecciones y se preparaba para la inminente segunda visita de Irene. El destino del proyecto pendía de un hilo, pero la determinación se mantenía firme. Al final de la jornada, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Martín se detuvo ante la vieja placa de agradecimiento del hospital. Sonrió al recordar cómo aquella humilde donación había encendido la chispa que hoy impulsaba tantos cambios. Acarició el metal con ternura y se prometió mantener viva la llama de la solidaridad para siempre más. El día siguiente amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia, y Martín aprovechó para supervisar la siembra de unas semillas especiales que Germán había conseguido a buen precio. Eran variedades resistentes a plagas, aunque requerían técnicas de riego específicas. El viento soplaba con fuerza, agitando las láminas de plástico que cubrían parte de los invernaderos. Aún así, los jornaleros trabajaban con determinación, sabiendo que, si todo salía bien, aquella cosecha representaría un paso crucial para estabilizar las finanzas de la granja. El ambiente resultaba tenso pero esperanzador, como si las nubes anunciando tormenta fueran también portadoras de buenas nuevas. Cuando Martín terminó de acomodar unos sacos de abono, escuchó a Germán llamarlo desde el improvisado despacho, donde el joven Samuel y otros 3 voluntarios se ocupaban de digitalizar registros contables. La segunda visita de Irene parecía inminente y querían asegurarse de que todo luciera impecable. Germán, con rostro serio, le mostró un correo en el que la ejecutiva anunciaba su llegada junto a un pequeño comité técnico en menos de 3 días. Pedían revisar detenidamente la contabilidad y, además, entrevistar a varias personas de la comunidad para confirmar el impacto social del proyecto. Martín tragó saliva al leer la lista de requisitos. Por momentos, sentía que el campo se volvía una oficina burocrática. Con la mente agitada, Martín salió de la bodega. A pesar de su amor por la vida sencilla y el trabajo duro, comprendía que sin estas evaluaciones no obtendrían el respaldo financiero que necesitaban. Aún así, temía que aquel proceso tan formal pudiera desvirtuar la esencia solidaria, volviendo todo una carrera por satisfacer indicadores. Caminó hacia la parcela que destinaban al hospital, donde un grupo de voluntarios cosechaba calabacines. Les preguntó cómo se sentían con los cambios recientes y si verían con buenos ojos que más técnicos externos acudieran a supervisarlos. Algunos respondieron con naturalidad que estaban orgullosos de mostrar su trabajo. Otros, más reservados, admitieron que se sentían incómodos al ser evaluados por gente de traje y corbata que poco conocía de la realidad rural. Mientras tanto, Germán organizaba una agenda detallada de actividades para la inminente visita. Quería enseñar los progresos de la siembra, la eficacia en la distribución de alimentos al hospital y, sobre todo,
la nueva estructura de gobierno comunitario. Para ello, citó al Consejo en pleno, de modo que pudieran explicar a los visitantes cómo se tomaban decisiones de manera transparente. Samuel sugirió añadir testimonios de quienes habían recibido formación agrícola y también invitar a un par de agricultores veteranos del pueblo que se mostraban escépticos, pero que podían atestiguar que la iniciativa no se había vuelto invasiva. Germán, entusiasmado, veía esta presentación como una oportunidad de ganarse el favor de Irene y allanar el camino al financiamiento definitivo. La tensión afloró con la llegada de un aviso del banco. El préstamo puente, que debía cubrir los gastos inmediatos, se retrasaría unos días por trámites internos y eso complicaba las cuentas para el pago de insumos. Martín se preocupó. Sin ese dinero, no podrían liquidar ciertas facturas pendientes y temía que la falta de seriedad financiera quedara en evidencia justo cuando los inversores realizaran su auditoría. Germán prometió hacer llamadas y presionar al banco, pero cada vez que contestaba el teléfono, recibía respuestas evasivas. El creciente nudo en el estómago de ambos reflejaba el riesgo de que la visita de Irene coincidiera con una momentánea falta de liquidez. La víspera de la llegada del comité inversor, un viento gélido azotó la región. Por la tarde, el cielo se oscureció y cayó un aguacero torrencial. Los caminos rurales se convirtieron en lodazales, y la bodega sufrió pequeñas filtraciones que obligaron a mover cajas de producto a zonas más secas. Martín y Germán, empapados, coordinaban a los trabajadores para evitar que se arruinaran las verduras recién cosechadas, destinadas al envío solidario del hospital. Bajo la lluvia, con el barro hasta las rodillas, recordaban que el campo estaba lleno de imprevistos y que ningún plan contable podía predecir un temporal así. Al menos, el agua beneficiaría a los sembradíos y permitiría ahorrar algo de riego. Al amanecer siguiente, con los charcos aún dispersos en el terreno, apareció en la lejanía una camioneta negra que Germán reconoció. Irene y su equipo habían llegado temprano, tal vez para constatar el estado real de la granja tras la tormenta. Se detuvieron cerca de la bodega y la propia Irene descendió con botas adecuadas, saludando a Germán y a Martín con un apretón de manos firme. Tras ella, bajaron dos personas más. Un especialista en finanzas rurales llamado César y una mujer joven con pinta de socióloga, Sonia, encargada de evaluar el impacto en la comunidad. Traían carpetas y maletines listos para adentrarse en los detalles. Martín los condujo primero a la zona de cultivo, donde pudieron observar el barro acumulado y cómo, a pesar de ello, la mayoría de las hortalizas seguían en buen estado gracias a los arriates elevados. César tomó algunas fotos, preguntando cuántas horas dedicaban a la limpieza de surcos cuando llovía y si eso incrementaba los costos de mano de obra. Martín respondió con la franqueza que lo caracterizaba, sin exagerar ni omitir las dificultades. Irene parecía satisfecha al ver que el terreno no lucía desastroso y que la gente seguía trabajando con normalidad. Después de un breve recorrido, se dirigieron a una mesa donde los voluntarios mostraron parte de la cosecha empaquetada para entregar al hospital. Cajas con calabacines, zanahorias y tomates. Acto seguido, Germán los invitó a la bodega para revisar la contabilidad. Allí, Samuel mostró los registros digitales y explicó cómo habían mantenido la trazabilidad de cada rubro, desde la compra de semillas hasta la venta al mercado local. César, con mirada analítica, examinó las cifras, lanzando preguntas rápidas. ¿Cuáles son sus márgenes de ganancia en cada hortaliza? ¿Cómo gestionan el riesgo de variaciones de precio? ¿Qué porcentaje de pérdidas registran en promedio por mermas o productos dañados? Samuel y Germán respondían con detalle, agradeciendo la oportunidad de exhibir la seriedad del proyecto. Mientras tanto, Martín, a un lado, observaba en silencio, sintiendo orgullo al ver a su gente desenvolverse con tanta firmeza.
Por su parte, Sonia, la socióloga, pidió conversar con vecinos y trabajadores sin la presencia de Germán ni de Martín, buscando mayor espontaneidad. Recorrió la granja entrevistando a Juanita, la mujer que seleccionaba tomates para costear medicinas, y a dos jóvenes que habían aprendido a manejar el riego por goteo. Con cada testimonio, Sonia anotaba en una libreta. A veces sonreía y en otras fruncía el ceño, intrigada por las respuestas. Nadie conocía los criterios exactos de su evaluación, pero se intuía que era algo relacionado con el desarrollo social y la percepción de la comunidad sobre el proyecto. Mientras el comité seguía sus pesquisas, Germán recibió una llamada del banco que alteró su semblante. Cuando colgó, se acercó a Martín con gesto de preocupación. El desembolso del préstamo se demoraría al menos una semana más. Martín se quedó sin habla. Aquello implicaba un grave riesgo de quedar mal con algunos proveedores que necesitaban cobrar de inmediato. Irene se percató de la tensión y preguntó si todo iba bien, pero Germán, intentando mantener la calma, respondió con evasivas. Martín pensaba que ocultar la verdad no era la mejor vía, aunque también comprendía el miedo de Germán a que esa noticia arruinara la confianza del comité. Consciente del apuro financiero, Martín recordó que tenía algunos ahorros personales, muy pocos en realidad, y que quizás algunos vecinos podrían aportar algo temporalmente. El Consejo Comunitario también podría evaluar un pago parcial a proveedores. La situación no era terminal, pero sí amenazaba la imagen de solidez que estaban intentando proyectar. Finalmente, Martín le confesó a Irene la verdad. Estaban aguardando un préstamo que se había retrasado y, mientras tanto, buscaban soluciones internas. Se sentía más tranquilo siendo transparente, aunque temiera que eso enfriara la intención de inversión. Para su sorpresa, Irene reaccionó con comprensión. No es inusual tener brechas de liquidez en proyectos agrícolas. Lo importante es cómo las enfrentan, comentó, mostrándose dispuesta a ver las estrategias de contingencia. Al caer la tarde, se convocó al Consejo Comunitario para una reunión a la que Irene y su equipo fueron invitados como observadores. Bajo las luces de unas lámparas, sentados en torno a la misma mesa improvisada, discutieron la falta de fondos inmediatos y acordaron postergar el pago de algunos gastos secundarios para priorizar a los proveedores imprescindibles. Juanita propuso que ella y otros voluntarios siguieran trabajando sin remuneración por unos días hasta que llegara el dinero. Martín, conmovido, se negó rotundamente a que sacrificaran aún más su salario, pero varios insistieron en que preferían asegurar la continuidad del proyecto. Irene y Sonia atestiguaron ese acto de solidaridad colectiva, intercambiando miradas llenas de fascinación. Pasada la medianoche, tras el intenso debate, el Consejo alcanzó un acuerdo que permitiría mantener la operación sin caer en crisis. Exhaustos pero satisfechos, los vecinos se marcharon a sus casas y el comité inversor se retiró a descansar a un pequeño hotel cercano. Germán y Martín, por su parte, se quedaron en la bodega, contemplando la escena vacía. La experiencia de la tarde, con la apertura de cuentas y la sinceridad ante los problemas de liquidez, podía volverse un arma de doble filo. Si Irene valoraba la honestidad y la fortaleza comunitaria, tal vez decidiera invertir. Si, en cambio, consideraba que el proyecto era demasiado frágil, daría marcha atrás. A la mañana siguiente, Irene y su equipo se despidieron con cortesía, anunciando que en un plazo de 10 días darían una respuesta definitiva sobre la inversión. Se marcharon en su camioneta, dejando tras de sí un rastro de expectativas. Germán, con el estrés acumulado, se dejó caer sobre una caja de tomates. Martín, a su lado, lo miró con una mezcla de fatiga y esperanza. Al menos, habían mostrado la verdad. Un proyecto real, con gente real, afrontando dificultades reales. Ahora, solo quedaba esperar. Mientras se preparaban para las labores del día,
Martín musitó una frase que resumía su sentir. Por más duras que sean las tormentas, nuestro campo sigue dando vida. Confiemos en eso. La espera para recibir la respuesta de Irene se convirtió en una prueba de paciencia para todos en la granja. Cada día transcurría entre los rigores del trabajo de campo y la inquietud por no saber si aquel esfuerzo colectivo lograría la inversión definitiva. Germán mantenía el semblante sereno, pero a veces, mientras atendía llamadas en un rincón, se le veía fruncir el ceño y soltar suspiros que evidenciaban su estrés. Martín, en cambio, se volcaba de lleno en las faenas de siembra y cosecha, encontrando en el contacto con la tierra un refugio contra las incertidumbres de los números. Aún sin el dinero del préstamo, la comunidad había tomado medidas para sostenerse. Algunos voluntarios pospusieron el cobro de sus remuneraciones. Otros ofrecieron semillas de sus propios cultivos, y los más veteranos ajustaron la rotación de siembras para maximizar el uso del agua de la última lluvia. Poco a poco, la tensión dio paso a una especie de solidaridad templada por la dificultad. Muchos reconocían que, incluso sin inversores, la unidad que se estaba forjando en torno a la granja era un logro que nadie les podía quitar. Mientras tanto, las visitas al hospital seguían siendo un motivo de alegría para Martín. Cada vez que entregaban un lote de verduras frescas, escuchaban de las enfermeras historias de pacientes que mejoraban su salud gracias a una alimentación nutritiva. Uno de los médicos comentó que hasta el ánimo de los enfermos parecía subir cuando sabían que detrás de cada ensalada había manos solidarias trabajando por ellos. Ese tipo de comentarios reafirmaba la idea original. La granja no solo se trataba de ingresos, sino también de vidas impactadas positivamente. Aún así, el reloj financiero no se detenía. Faltaban pocos días para que venciera el plazo de pago a dos proveedores cruciales. Uno les suministraba fertilizante orgánico de calidad y el otro manejaba la logística de transporte hacia los mercados vecinos. Germán temía que, si no conseguían liquidez a tiempo, podrían romperse acuerdos fundamentales. Sin embargo, el banco seguía posponiendo el desembolso con pretextos administrativos. Ante la urgencia, se evaluó la posibilidad de conseguir inversores locales en pequeña escala, pero la mayoría ya contaba con recursos limitados, o bien se mostraba temerosa de comprometer su dinero. Llegados a este punto, el Consejo Comunitario se reunió de emergencia. Martín tomó la palabra ante un grupo de agricultores, voluntarios y algunos vecinos interesados. Reconoció la situación delicada y volvió a recalcar que no pretendía endeudarse más. Propuso, en cambio, impulsar una colecta interna donde quien pudiera invertir algo lo hiciera de manera voluntaria a cambio de una pequeña participación en las futuras ganancias de la cosecha. El anuncio generó debate. Unos dudaban de esa modalidad, temiendo perder lo poco que tenían, pero otros se sentían conmovidos y dispuestos a ayudar a sostener el proyecto. Finalmente, acordaron lanzar una campaña interna denominada Semillas de Esperanza, donde cada familia que quisiera y pudiera aportaría según sus posibilidades. Si luego llegaba el dinero de Irene o del banco, se les devolvería su inversión, con un simbólico interés. Para Germán, ver a la gente ofrecer sus ahorros o parte de sus animales en la iniciativa fue un golpe emocional. No estaba acostumbrado a esa forma de economía solidaria, nacida del seno de una comunidad humilde. Esperaba que Irene, cuando se enterase, apreciara este acto como la mejor evidencia del compromiso colectivo. Entretanto, él mismo decidió aportar parte de su patrimonio personal para cubrir los últimos pagos urgentes, sin decirle nada a Martín para no incomodarlo. Sabía que el anciano se sentiría en deuda, y lo último que Germán deseaba era añadir más presión al corazón generoso de su amigo. Pasaron 3 días y la colecta interna no alcanzó para todos los gastos, pero sí para garantizar que no se detuviera la logística básica.
Pocas horas después, en medio de ese clima de tensa espera, ocurrió un suceso inesperado. Un vehículo lujoso apareció en la entrada de la granja al atardecer, sin que nadie lo hubiera anunciado. Era André, aquel inversor extranjero que en el pasado propuso una producción intensiva. Bajó con aires de seguridad y un intérprete a su lado. Germán y Martín se miraron, sorprendidos. André venía sin Irene, pero con una propuesta que decía ser irresistible. Sin rodeos, André explicó que su compañía había decidido actuar por cuenta propia. Ofrecía una fuerte inyección de capital a cambio de controlar la mitad de la granja y reorientar la producción hacia cultivos rentables en el mercado internacional. Afirmaba que, así, las ganancias llegarían rápido, el banco se tranquilizaría y todos obtendrían una prosperidad asegurada. Sin embargo, sus condiciones implicaban desplazar la siembra para el hospital, relegándola a un mínimo simbólico y prescindir de gran parte de la participación comunitaria para agilizar la toma de decisiones. Martín no necesitó reflexionar mucho. Agradeció la oferta y, con respeto, se negó. Explicó que el proyecto no podía perder su razón de ser y que el control absoluto de la mitad de la tierra era inaceptable. Andrés se impacientó. Argumentó que la comunidad no iba a comer con utopías y que en cualquier negocio la rentabilidad debía ser la prioridad. Incluso se ofreció a comprar la propiedad completa, prometiendo que Martín conservaría un puesto de consultor. Ante esa insistencia, Germán intervino con diplomacia, defendiendo la visión original. André, contrariado, soltó comentarios despectivos sobre la ingenuidad de querer combinar filantropía y negocios, y se fue con gesto de fastidio. El breve paso de André dejó una estela de tensión. Algunos en la granja se preguntaron si tal vez debieron aceptar al menos parte de su oferta para salir de los apuros inmediatos. Pero Martín tenía claro que vender su alma al mejor postor no era el camino que deseaba. Prefirió aferrarse a la esperanza de que Irene y su equipo cumplirían la promesa de dar una respuesta definitiva y que el banco acabaría liberando los fondos atrasados. Aquella noche, en una charla junto a Germán, rememoró la primera vez que el empresario aterrizó con su jet. Si en ese entonces me hubieras dicho que llegaríamos a esto, no lo habría creído, comentó con una ligera sonrisa. A la mañana siguiente, Samuel corrió a buscar a Germán y a Martín con una hoja impresa. Irene había enviado un correo solicitando una videoconferencia urgente para ese mismo día al mediodía. Aquello podía significar la aprobación, la negación o alguna exigencia adicional. La granja se puso en movimiento para asegurar que la conexión funcionara, usando el único módem de Internet que el consejo había comprado tiempo atrás. El salón de reuniones improvisado se preparó con sillas y un proyector, y todos esperaban, impacientes, ante la pantalla. Llegada la hora, Germán pulsó la tecla de aceptar llamada. En la imagen apareció Irene, con semblante formal. Junto a ella se veían César y Sonia. Tras un breve saludo, Irene felicitó a todos por la transparencia y la organización evidenciada durante su última visita. Aseguró que la parte social estaba bien evaluada y que Sonia había quedado impresionada por la participación activa de la comunidad. Sin embargo, admitió que existía preocupación por la falta de liquidez y el retraso del préstamo bancario. César expuso dudas sobre el riesgo de que el proyecto no pudiera sostener a mediano plazo los costos operativos. Germán y Martín defendieron su plan. La colecta interna llamada Semillas de Esperanza, la existencia del Consejo Comunitario y los protocolos para enfrentar contingencias climáticas. Hicieron hincapié en que era un proyecto flexible y que, pese a las tensiones, la producción continuaba. Sonia intervino para destacar lo que había observado: unión de la gente, motivación y voluntad de aprender. Eso, a su juicio, no se veía en muchos negocios rurales. Entonces Irene, con semblante sereno,
Anunció la decisión final. Su firma de inversión se sumaría al proyecto, pero con ciertas condiciones. Solicitarían un puesto permanente de asesoría financiera en la granja, un calendario de cumplimiento de metas y un reporte trimestral obligatorio. Y, por supuesto, todo quedaría reflejado en un contrato formal. Aquel momento estalló en aplausos entre los reunidos alrededor de la pantalla. Germán y Martín se miraron con alivio, sintiendo que un gran peso se les quitaba de encima. Sin embargo, Irene advirtió que la primera transferencia llegaría en alrededor de un mes, una vez completados los trámites legales. Adicionalmente, la inversión no cubriría toda la operación si seguían creciendo muy rápido. Tendrían que ser prudentes y no ampliar cultivos más allá de lo realmente viable. Queremos que crezcan, pero paso a paso, concluyó. Antes de cerrar la llamada, Sonia dedicó una sonrisa a la cámara y deseó suerte a todos. Agotados por la intensa tensión, Germán y Martín se abrazaron emocionados, rodeados por voluntarios que aplaudían y gritaban de júbilo. Habían logrado la promesa de inversión necesaria para estabilizar la granja sin sacrificar su esencia. Aunque sabían que aquello implicaba controles e informes más estrictos, se sentían preparados para afrontar el desafío. Esa noche, el Consejo Comunitario festejó con una cena improvisada, donde no faltaron tortillas y risas. La música de una guitarra llenó el aire, y entre bromas y planes de futuro, se sintió que la semilla sembrada por la bondad de Martín había echado raíces fuertes. El camino seguía largo, pero la esperanza lucía más viva que nunca. La fiesta improvisada tras la videoconferencia con Irene dejó un ambiente de alivio en la granja. Aunque la inversión aún tardaría en llegar, el compromiso formal significaba una victoria moral. Varios voluntarios y vecinos se reunieron esa misma noche a compartir historias y platillos sencillos bajo la luz de la luna. Germán, por primera vez en días, sonreía relajado, bromeando sobre lo tensos que habían estado mientras esperaban la respuesta. Martín, por su parte, sentía en el pecho la calidez de un sueño que seguía avanzando pese a los tropiezos. El sonido de una vieja guitarra acompañó la conversación, y hasta altas horas se escucharon risas que contrastaban con la ansiedad vivida semanas atrás. A la mañana siguiente, el ajetreo habitual retomó su curso. Nadie se dormía en los laureles. Si bien la noticia de la inversión había calmado ciertas preocupaciones, todavía faltaban días para poder liquidar algunas deudas urgentes. El banco no daba señales de acelerar el préstamo y el dinero de Irene no se vería hasta que firmaran un contrato definitivo. Con esa realidad en mente, Germán y Martín se reunieron a primera hora para afinar detalles sobre la forma en que presentarían la documentación legal a los inversionistas. Querían asegurarse de que la esencia comunitaria no quedara relegada en el papeleo. Mientras tanto, en los campos, la siembra avanzaba con la esperanza de que las próximas cosechas fueran abundantes. Gracias a la colecta Semillas de Esperanza, lograron cubrir ciertos costos de fertilizantes y combustible. Algunos decían que el esfuerzo unido de familias aportando pequeñas sumas era una lección para el futuro. Cuando muchos dan un poco, se logran grandes cosas. Aún así, la presión financiera no desaparecía, pues era necesario demostrar que el proyecto podía caminar con sus propias fuerzas y no depender eternamente de aportes externos. Ese mismo día, el Consejo Comunitario convocó a una sesión extraordinaria. Había que discutir los nuevos términos que los asesores de Irene pedían, como la figura de un asesor financiero permanente en la granja y la creación de un fondo de contingencia. Varios vecinos se mostraban inquietos. Temían que un extraño viniera a mandar, cambiando reglas y prioridades. Sin embargo, Martín planteó que, si esa persona se integraba con respeto, podría contribuir a un mejor control de gastos. Germán, con su experiencia empresarial, destacó que en el mundo de las inversiones era común exigir supervisión.
y aunque reconocía lo engorroso de más papeleo, también veía en ello una oportunidad de profesionalizar el proyecto. Lo importante, subrayó Germán, es que el asesor que venga entienda la filosofía de la granja. No queremos a alguien que exija sacrificar la donación al hospital ni eliminar la participación comunitaria. Afortunadamente, Irene parece valorar esa parte social. Tras discutirlo, el Consejo votó a favor de aceptar la asesoría con la condición de que el asesor externo asistiera a las reuniones del Consejo y se comprometiera a la transparencia con la comunidad. Nada de reuniones a puerta cerrada que luego cambien las cosas sin avisar, dijo Samuel, recibiendo el respaldo de la mayoría. Martín, satisfecho por la unidad, cerró la sesión diciendo que, pase lo que pase, seguirían trabajando con la misma pasión. Pocas horas después, un camión repleto de hortalizas partió rumbo al hospital y a un mercado local en la ciudad vecina. Esa mañana, los trabajadores empacaron con esmero, revisando que ningún producto estuviera en mal estado. Para muchos, esos cajones simbolizaban el fruto de su esfuerzo colectivo. Juanita, colocando etiquetas a las cajas, sonreía al pensar que, gracias a ese ingreso, podría comprar útiles escolares para sus hijos. Otros jóvenes hablaban de la posibilidad de continuar sus estudios agronómicos, inspirados por lo que vivían en la granja. Cada cual encontraba en ese quehacer un motivo para creer en un futuro mejor. Mientras tanto, Germán recibió una llamada inesperada del gerente del banco, informando que por fin se había destrabado el papeleo del préstamo y el dinero estaría disponible en un par de días. Aquello llegó como un soplo de aire fresco. Aunque la inversión de Irene seguía en marcha, contar con ese capital a corto plazo les permitiría sanear pagos atrasados y comprar semillas para la siguiente siembra sin apuros. Germán corrió a contarle la novedad a Martín, quien, al oírlo, levantó los brazos al cielo en un gesto de gratitud. Por fin, las piezas empezaban a encajar. Con la llegada de buenas noticias, el ánimo general se elevó aún más. Sin embargo, Germán, con el olfato de un hombre de negocios, sabía que debían prepararse para cualquier contratiempo. Por eso, organizó un taller de finanzas básicas para los miembros del consejo y los voluntarios con roles administrativos. Explicó conceptos como flujo de efectivo, gastos operativos y reservas para imprevistos. Aunque algunos se aburrieron al inicio, pronto comprendieron la importancia de no depender solo de la buena voluntad o de un golpe de suerte. El objetivo era que la granja sostuviera su impacto social sin caer cada vez en crisis de efectivo. En paralelo, Martín decidió aprovechar el entusiasmo para hablar con los agricultores escépticos del pueblo que aún no se habían sumado a las capacitaciones. Quería invitarlos a un recorrido por la granja para mostrarles los avances y las metas de futuro. La iniciativa surgió en parte porque uno de esos terratenientes, llamado Ezequiel, andaba diciendo que la granja de Martín se convertiría en un experimento fracasado si tarde o temprano no aceptaban la oferta intensiva de André. Muchos agricultores veteranos respetaban a Ezequiel, pues poseía extensiones considerables de tierra y experiencia. Convencerlo de la utilidad del modelo comunitario no sería sencillo, pero Martín sentía que era vital estrechar lazos para evitar divisiones. Al llegar el día del recorrido, un grupo de unos 10 agricultores tradicionales apareció en la bodega, donde Germán y Martín los recibieron. Les mostraron cómo funcionaba el riego por goteo, la rotación de cultivos y el sistema de control de plagas con métodos naturales. Luego pasaron al área donde se cosechaban las verduras destinadas al hospital, explicando cómo la venta comercial cubría los costos de producción. Ezequiel, con el ceño fruncido, cruzaba los brazos y apenas hacía preguntas. Sin embargo, cuando vio la organización del Consejo Comunitario, con actas y registros claros, se notó un atisbo de interés. Aquel hombre receloso empezó a ablandarse al ver
la participación genuina de jóvenes y adultos. Tras la visita, terminaron compartiendo un almuerzo con tortillas y salsas artesanales. Ezequiel, que hasta ese momento se había mostrado arisco, aceptó probar el chile con cautela. Entre risas y bromas, reconoció que la granja llevaba más tiempo de lo que él imaginaba generando resultados positivos. «No sé si yo podría hacerlo igual, pero al menos veo que no es solo una ilusión», confesó, con un tono más conciliador. Martín sonrió, satisfecho de que, aunque no ganaría el apoyo inmediato de todos, sí había abierto una puerta a futuros diálogos. La semana avanzó veloz. Conforme se acercaba la firma del contrato con los asesores de Irene, Germán y Martín ultimaban detalles legales con un abogado que la propia Irene había recomendado. Se aseguraron de incluir cláusulas que blindaran la parte social y de voluntariado, y de estipular que los donativos al hospital no se recortarían sin acuerdo del Consejo Comunitario. El abogado, acostumbrado a ver contratos fríos y mercantiles, se sorprendió de la cantidad de disposiciones que buscaban proteger la humanidad del proyecto. «No es común ver tanta cláusula a favor de la comunidad», comentó con curiosidad. Germán explicó que esa era precisamente la esencia que los había motivado desde el inicio. En paralelo, la llegada del préstamo bancario por fin se concretó. Entre aplausos y gritos de alivio, Germán retiró los fondos y coordinó pagos pendientes a proveedores. Se cubrieron deudas básicas y se apartó una reserva para emergencias. La tensión se disipó al saber que, pase lo que pase con la siembra, no quedarían expuestos a cortes de suministro o a despidos forzosos. Aún así, se mantuvo la disciplina de austeridad para no malgastar ese nuevo capital. El Consejo, al enterarse, aprobó destinar un pequeño porcentaje a mejorar las condiciones de trabajo, adquiriendo botas y guantes para los jornaleros que se ensuciaban a diario en el barro. Pocos días más tarde, llegó la confirmación de la fecha para la firma oficial con la firma de inversión de Irene. Sería un evento simbólico que se llevaría a cabo en la propia granja, con la intención de mostrar al mundo que no se trataba de un acuerdo a puerta cerrada. Al rumor de la inminente ceremonia se sumaron las ansias de la comunidad por celebrar un paso más. La directora del hospital anunció que asistiría para agradecer en persona a Martín y a todos los involucrados. Algunos medios locales también querían cubrir la noticia, intrigados por una historia que combinaba filantropía, negocios y arraigo rural. La víspera de aquel acto, Martín no pudo conciliar el sueño. Recordó la vez que, con un sobre lleno de los pocos billetes que tenía, entró a ese mismo hospital para ayudar a comprar medicamentos. Jamás imaginó que tal gesto, casi desesperado, se convertiría en la chispa de un gran proyecto. Se levantó en plena madrugada y salió a recorrer los surcos a oscuras, acompañado solo por el canto lejano de un gallo madrugador. Sintió bajo sus botas la tierra húmeda, ese sostén silencioso que lo había acompañado por décadas. Ahora, esa tierra era motivo de esperanza para tantos. Al volver a la casa, se sentó a la mesa de la cocina, contemplando la vieja placa de agradecimiento que le dieron en el hospital. Evocó la memoria de su esposa, fallecida años atrás, e imaginó cuánto le habría gustado ver aquel renacer. Se sintió en paz, casi conmovido hasta las lágrimas, reflexionando en que la bondad, incluso en un hombre pobre, puede encender fuegos impensados. Justo en ese instante, el amanecer iluminó las ventanas, y Martín se secó los ojos con la manga, listo para encarar el día decisivo. La mañana del acto llegó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía presagiar momentos memorables. Desde tempranas horas, la granja se llenó de movimiento. Algunos acomodaban sillas y mesas bajo los robles. Otros desplegaban manteles blancos y banderitas de colores para dar un toque festivo. Germán, trajeado pero sin perder su naturalidad, comprobaba micrófonos y altavoces
preparado para dar unas palabras de bienvenida. El Consejo Comunitario había decidido que este evento fuera abierto a todos los vecinos que quisieran presenciar la firma oficial del acuerdo. Martín, por su parte, se levantó antes de lo habitual para repasar cada rincón. Paseó entre los campos, asegurándose de que las hileras lucieran ordenadas y las herramientas estuvieran guardadas. Recordaba la noche previa y la emoción que le invadió al pensar en lo lejos que habían llegado. Cuando se cruzó con Juanita, ella le comentó que se sentía orgullosa de formar parte de esa historia. Ver el entusiasmo de la gente, que horas atrás vivía con miedo a perderlo todo, alimentaba su fe en el futuro. Conforme avanzó la mañana, la afluencia de invitados aumentó. Llegaron familias enteras, niños correteando, ancianos sonrientes, y algunos curiosos que deseaban saber de primera mano cómo un simple campesino había logrado convocar a inversores importantes. También apareció la directora del hospital, acompañada de 2 enfermeras quienes traían un reconocimiento especial para Martín. Mientras tanto, un periodista de la televisión local instalaba su cámara para registrar el evento, entrevistando a voluntarios que narraban, con orgullo, sus vivencias en la granja. La hora acordada se acercaba y Germán revisó su reloj con cierta ansiedad. Irene y su equipo llegarían en cualquier momento, y él quería asegurarse de que todo funcionara bien, desde la amplificación de sonido hasta las copias del contrato. Samuel, con una carpeta bajo el brazo, confirmó que las actas del consejo estaban preparadas. Entretanto, Martín se acercó a un grupo de agricultores escépticos, invitándolos a presenciar la firma. «Es importante que vean ustedes mismos los términos», dijo, esperando disipar desconfianzas. Algunos, de brazos cruzados, aceptaron con un gesto de discreto recelo. Poco después, se escuchó el motor de 2 camionetas acercándose a la granja. La primera en descender fue Irene, vestida con sobria elegancia y una sonrisa amable. Tras ella, aparecieron César y Sonia, así como una nueva figura, la asesora financiera asignada, de nombre Carolina, que levantó la mano en señal de saludo. Germán se apresuró a recibirlos y enseguida los condujo bajo la sombra de los árboles, donde se había dispuesto una mesa sencilla, flanqueada por sillas y decorada con algunas flores del huerto comunitario. El bullicio se incrementó al ver a los visitantes. Algunos niños se acercaron curiosos, y las cámaras de la televisión local grabaron el momento en que Irene estrechaba la mano de Martín. Entre aplausos espontáneos, la directora del hospital se abrió paso y le entregó a Martín una placa conmemorativa. Por su espíritu solidario y su esfuerzo incansable en favor de la salud de los más vulnerables. El anciano, emocionado, agradeció entre susurros humildes. Con cada gesto, se reforzaba la sensación de que aquella jornada trascendía un mero trámite contractual. Finalmente, llegó el momento central. Carolina, la asesora financiera, acomodó carpetas sobre la mesa e invitó a Germán y a Martín a sentarse junto a Irene. El abogado revisó los últimos puntos y fue leyendo cada cláusula del contrato. En ese documento se establecía la inyección de capital por parte de la firma de Irene, así como el compromiso de la granja para mantener un enfoque social y sostenible. El Consejo Comunitario tendría voz y voto en decisiones de expansión, y el hospital seguiría recibiendo donaciones fijas de alimentos. Aunque a muchos les sonaba tedioso, cada palabra aseguraba el espíritu original de la iniciativa. Con la solemnidad que merecía el instante, Germán tomó la pluma y estampó su firma. Luego, Martín, sintiendo un hormigueo en las manos, hizo lo mismo. Las sonrisas en los rostros de ambos reflejaban el alivio de quienes han peleado mucho tiempo por un sueño y ahora ven un nuevo amanecer. Irene firmó en representación de su compañía y un representante del consejo, designado por la comunidad,
también rubricó el documento para oficializar la participación local. Un aplauso resonó en el lugar, mezclado con algún viva y música improvisada. De inmediato, se ofreció un refrigerio con antojitos tradicionales y jugos naturales. El clima de celebración se esparció. Algunos improvisaron bailes, otros conversaron con los recién llegados, y los niños correteaban entre las sillas, riendo. Carolina aprovechó para presentarse ante varios miembros del consejo, asegurando que no vendría a imponer reglas, sino a ayudarles a manejar mejor las finanzas. Samuel, entusiasmado, le explicó el sistema de registros que habían creado. Ella se mostró interesada y prometió colaborar sin invadir la autonomía local. Poco a poco, los recelos hacia la figura del asesor externo comenzaron a disiparse. Los agricultores escépticos también se acercaron a la mesa principal. Uno de ellos, Ezequiel, reconoció en voz baja que, aunque mantenía dudas, admiraba el coraje de Martín y Germán para llevar adelante la granja. Irene, al oírlo, comentó que los proyectos rurales exitosos requerían un equilibrio entre la tradición y la modernidad, y que esperaba que todos pudieran beneficiarse de lo aprendido ahí. Esa idea de compartir conocimientos y generar desarrollo conjunto parecía ser el corazón de lo que se había firmado, más allá de firmas y sellos. Cuando el sol comenzó a descender, el aire se llenó de un tono dorado que resaltaba los surcos verdes de los campos. La gente se despidió poco a poco, con la promesa de seguir trabajando para que aquella firma no se quedara en papel. Irene y sus colegas se marcharon con un sincero agradecimiento, mientras Carolina se quedó un día extra para organizar con Germán un cronograma de asesorías. El periodista local filmó los últimos planos de la granja al atardecer, anunciando que emitiría un reportaje sobre la granja que unió solidaridad y progreso. Ya en calma, Germán y Martín se quedaron a solas junto a la mesa, donde horas antes firmaron el contrato. Los restos de comida y las flores marchitas daban testimonio de un día intenso. El empresario miró a su amigo con gratitud. «Lo logramos», dijo en voz baja, aliviado, y sin renunciar a lo que nos movió desde el inicio. Martín asintió, contemplando las luces que aún permanecían encendidas. Aquel lugar, que solía ser solo un pedazo de tierra reseca, ahora se erigía como símbolo de esperanza para una comunidad entera. Para él, ese cambio ya valía cualquier esfuerzo. Al día siguiente, la rutina reemprendería su curso. Habría nuevos surcos que sembrar, reuniones para organizar la siguiente cosecha y visitas adicionales de proveedores. Sin embargo, la firma del contrato marcaba un antes y un después. Ahora contaban con más aliados, con un respaldo que, si bien exigía rigor, también ofrecía oportunidades de crecimiento. Y lo más importante, la comunidad había probado que su fuerza radicaba en la unión. La directora del hospital, de regreso a su puesto, anunciaría que los alimentos provenientes de la granja seguirían proveyendo sustento a los pacientes. Su testimonio era un recordatorio de por qué comenzó todo, aquel acto de generosidad anónima que despertó el interés de Germán y forjó un camino inesperado. Hoy, con contratos y proyecciones, ese gesto se convertía en algo más grande que las propias dificultades, un faro para quienes necesitaban esperanza. Al atardecer, mientras el sol teñía de naranja los campos, Martín se despidió de Germán con un apretón de manos. Sentía que, pese a las tensiones, la semilla de la solidaridad había germinado con vigor. Al entrar en su humilde casa, contempló la placa del hospital y supo que su viaje no terminaba allí. Quedaban cosechas por venir, historias que escribir y sueños que seguir floreciendo. La firma del acuerdo con Irene fue solo un nuevo inicio para la granja de Martín. Tras el acto, la comunidad recobró energías para las tareas cotidianas y para encarar los retos que venían. Al día siguiente, muy temprano, Germán organizó una reunión de planificación con Carolina.
la asesora financiera y el consejo comunitario, deseoso de alinear expectativas. Aunque algunos vecinos aún sentían cierta incomodidad ante la presencia de una asesora externa, bastó que ella mostrara disposición a escuchar y colaborar para que la mayoría aceptara su papel con optimismo. Carolina comenzó revisando los balances y proponiendo mejoras para manejar mejor los excedentes de las cosechas. Su actitud abierta y respetuosa encajó bien con la dinámica local, cimentando la confianza inicial. A medida que avanzaban las semanas, quedó en evidencia que aquel respaldo financiero, sumado al préstamo bancario, traía la oportunidad de invertir en mejoras sustanciales. Construir un sistema de almacenamiento con temperatura controlada, comprar semillas de variedades más resistentes y ampliar la capacitación de jóvenes en técnicas de cultivo sostenible. Sin embargo, Germán, con la experiencia acumulada en proyectos empresariales, seguía insistiendo en que no debían crecer demasiado rápido. Es preferible consolidar lo que tenemos antes de querer abarcar más, repetía en las sesiones del consejo, recordando las veces que un exceso de ambición terminaba por derrumbar grandes ideas. El hospital, por su parte, también mostró avances notables gracias a las donaciones periódicas de la granja. Los niños de la sala pediátrica recibían no solo alimentos frescos, sino también visitas de voluntarios que compartían juegos y lecturas. La directora agradecía, con voz emocionada, la constancia de esos envíos que permitían al equipo médico cocinar sopas y guisos más nutritivos. Además, esa ayuda tangible al hospital se convirtió en uno de los factores que impulsaron a otros benefactores a apoyar la clínica con insumos médicos. El efecto multiplicador era innegable. El modesto aporte inicial de Martín había germinado en un círculo virtuoso que seguía expandiéndose. Carolina sugirió ampliar la relación con el hospital, proponiendo un programa de huertos familiares en las zonas más necesitadas del pueblo. La idea era que la granja proporcionara asesoría y semillas para que las familias pudieran cultivar en pequeños patios o espacios libres. Así, además de la donación directa de alimentos, se fomentaría la autosuficiencia. El Consejo Comunitario acogió la iniciativa con entusiasmo, viendo en ella un paso más hacia un bienestar compartido. Martín recordó sus propias dificultades de antaño y pensó que, si la gente aprendía a extraer frutos de la tierra, tal vez evitarían pasar las penurias que él mismo afrontó durante años. Mientras tanto, el cronograma de cosechas seguía su curso. Cada nuevo ciclo traía sus retos. A veces una sequía repentina, otras, plagas que exigían acciones rápidas. Por fortuna, la red de contactos que habían tejido con agrónomos y organizaciones dedicadas a la agricultura ecológica les permitía responder con eficacia. Para Martín, resultaba sorprendente lo mucho que habían aprendido entre todos, comparado con aquellos días en que él, casi sin recursos, luchaba por mantener vivas unas cuantas plantas. Ahora, la comunicación fluía y la gente se apoyaba, compartiendo consejos y experiencias. Con la llegada de la temporada alta de ventas, el Consejo decidió que parte de los ingresos adicionales se reinvirtiera en mejorar las condiciones laborales de los jornaleros. Instalaron comedores cubiertos y baños dignos en los puntos de trabajo, algo que antes hubiera parecido un lujo. Igualmente, organizaron jornadas formativas para que los voluntarios y contratados entendieran aspectos básicos de finanzas familiares, prevención de accidentes y administración del tiempo. Carolina ayudó en este proceso, subrayando que el crecimiento real incluía la dignidad de cada persona involucrada. Para Germán, ver a la comunidad abrazar la profesionalización le provocaba un orgullo discreto. Se confirmaba que un modelo de negocios podía coexistir con la solidaridad. El cambio se notaba incluso en la percepción de los agricultores escépticos. Ezequiel y otros veteranos, que habían asistido a capacitaciones o eventos organizados en la granja,
empezaban a adoptar algunas prácticas sostenibles. Quizá no se convertían de lleno al proyecto, pero reconocían la validez de ciertos métodos, como el riego por goteo y la rotación de cultivos para evitar el empobrecimiento de la tierra. Y aunque todavía surgían discusiones, por ejemplo, acerca de los supuestos límites de la producción orgánica, reinaba un ambiente más colaborativo. Martín, al verlos transitar por la granja, comprendió que la desconfianza inicial iba cediendo paso a la convivencia respetuosa. Las noticias del éxito alcanzado empezaron a difundirse más allá del pueblo. Varios medios regionales publicaron reportajes sobre la granja solidaria y la curiosa historia de cómo un anciano, con un acto de generosidad, había atraído inversionistas y transformado la economía local. En un par de ocasiones, incluso llegaron periodistas nacionales a entrevistar a Martín y Germán, filmando las parcelas verdes y las sesiones del Consejo Comunitario. Aquello provocó cierto revuelo, atrayendo curiosos que querían conocer el lugar, y también algunos oportunistas que buscaban replicar el modelo sin tener clara la entrega social que lo sustentaba. Martín, con su sencillez, explicaba que el corazón de todo era pensar en el bienestar común, algo que no se logra solo con dinero. Aún así, hubo momentos tensos. André, el inversor extranjero que en su día hizo propuestas agresivas, lanzó en la prensa comentarios despectivos, sugiriendo que el proyecto no pasaría de ser un experimento pintoresco y que, tarde o temprano, las leyes del mercado obligarían a abandonar tanta filantropía. Germán, preocupado, consultó a Irene y a Carolina, preguntando si esas declaraciones podrían afectar la confianza de los actuales socios. Ellas, con cierto humor, le respondieron que los resultados hablaban por sí solos y que la rentabilidad sostenida valía más que cualquier crítica malintencionada. Además, si André pretendía comprar parte de la tierra, tendría que esperar a ver si alguien quería vendérsela. La relación con el hospital se fortalecía. En un gesto simbólico, la directora invitó a Martín a dar una charla en la inauguración de una nueva ala pediátrica. Él, conmovido, subió a un pequeño estrado y relató cómo en sus días más difíciles, tras perder a su esposa, encontró consuelo ayudando a otros. Explicó que, a veces, dar un paso al frente, cuando se ve necesidad, puede desencadenar cambios insospechados. Varios asistentes, entre ellos personas influyentes de la ciudad, se sintieron conmovidos por la sinceridad de aquel campesino de ropas sencillas, que se negaba a lucir corbatas y trajes costosos. Tras su discurso, algunos se acercaron a estrecharle la mano, prometiendo colaborar. Con el tiempo, la granja continuó expandiéndose de modo mesurado. Nuevas parcelas se adaptaban para hortalizas o granos, aunque el consejo siempre evaluaba primero la demanda real y la capacidad de la gente. A pesar de que se volvía cada vez más rentable, Martín mantuvo la prioridad de dedicar un porcentaje fijo de lo cultivado para ayudar a las zonas más necesitadas y al hospital. Esa política ya no se veía como un gasto, sino como parte intrínseca de la marca y la identidad del proyecto. En actos de comercio justo, la granja solidaria se ganó un prestigio que le permitió vender sus productos a mejor precio en mercados especializados. Hubo días de lluvia excesiva, otros de calor abrasador, plagas que exigieron intervenciones cuidadosas y pérdidas que recordaron a todos que la naturaleza sigue siendo impredecible. Empero, la conjunción de técnica, cooperación y respaldo económico permitía afrontar los altibajos sin que la comunidad se desmoronara. Germán a menudo repetía la frase: «La verdadera fuerza está en la gente». Y Martín afirmaba que, si algo había aprendido de esta travesía, era que la generosidad no es patrimonio de los ricos. A veces, quien menos posee es quien más puede dar de sí mismo. Llegó el día en que, tras varios ciclos de cosecha,
Germán presentó un balance general ante un numeroso grupo de vecinos, inversores y periodistas. Las cifras mostraban un crecimiento sostenible y un impacto social notable. Centenares de familias beneficiadas, decenas de jóvenes formados en agricultura ecológica y un hospital con mejor alimentación para los más frágiles. Al terminar la presentación, todos aplaudieron de pie. Martín, ruborizado, agradeció recordando que ese logro pertenecía a cada persona que había plantado, recogido, organizado o apoyado el proyecto. La emoción flotó en el aire como un eco de aquellas primeras semillas sembradas no solo en la tierra, sino también en los corazones. Esa noche, con las estrellas brillando sobre los surcos, Martín regresó a su casa y contempló la placa en la que se leía: por su generoso apoyo y compromiso con la vida. Sonrió, pensando en cómo un sobre con un puñado de billetes cambió el destino de todo un pueblo. En su modesto hogar, sintió la presencia de su difunta esposa, como si aprobara sus pasos. Y entonces, antes de dormir, comprendió con mayor claridad que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de encender la esperanza en los demás. Esa fue, y siempre sería, la esencia de su historia.